Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandeyara Ñe sin antes dirigirnos al Señor, nuestras súplicas, rezando por nuestro país, por nuestra nación, por el mundo entero, por nuestras familias. Que el Señor, con el manto protector de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, nos pueda proteger como auxilio de los cristianos. Invocamos la presencia de un Jesús que nos acompañe y del Sagrado Corazón también, que nos pueda proteger contra el coronavirus. Y decimos juntos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Lleva la Virgencita de Caacupé y auxilio de los cristianos, y decimos juntos el anuncio del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe. Estamos con el Nuevo Testamento, reflexionando siempre sobre la palabra de Dios, la base principal en un sentido teológico de todos aquellos problemas y controversias que sufría o que vivía la comunidad. Digo sufría en el sentido que se cuestionaba siempre sobre este camino de fe, el camino que cada uno de nosotros tiene hacia lo trascendente. Esto es lo que nosotros le llamamos, ¿verdad?, elemento controversial, las controversias, los problemas, las preguntas. En síntesis, son preguntas existenciales sobre nuestra propia vida, sobre nuestra propia comunidad, sobre nuestro relacionamiento, quién somos nosotros, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Esto es lo esencial y lo fundamental de la religión. Es decir, que la religión nos está religando, ligarse, unirse a lo fundamental, a lo esencial de nuestra propia existencia. Es así que nosotros ahora estamos mirando uno de los aspectos también básicos que encontramos en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, y es el problema del bautismo. El problema del bautismo que encontramos incluso como un problema y como una controversia entre aquello que Juan el Bautista estaba predicando y estaba realizando, y que también después la comunidad cristiana con Jesús va a comenzar a realizar y lo va a entender. Miremos un poco entonces este proceso. Por una parte, recordemos que siempre hay un proceso antropológico, y dentro de ese proceso antropológico, en la reflexión profunda de cada uno de los elementos, encontramos después el aspecto teológico, porque la teología ya es una reelaboración sobre estas preguntas que decíamos nosotros que son bien existenciales, sobre nuestra propia vida, de dónde venimos, cómo Dios actúa en nuestra vida. Es el problema base de toda la Biblia y es lo que nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, para después poder entrar en una buena exégesis. Todo lo que se está escribiendo, porque ya es en un tercer momento en que se comienza a escribir los escritos bíblicos, en un tercer momento recién. El primer momento es esa experiencia personal que se tiene con Jesús. Luego, la segunda experiencia ya viene a ser lo que se transmite oralmente, porque primero el Evangelio y todo lo que ellos han vivido lo transmitían oralmente. Entonces esa comunidad que se reunía, que hablaba, que reflexionaba. Luego
sienten esta necesidad de ponerlo por escrito también ante situaciones controversiales, para que no exista el famoso cambio, ¿verdad? Porque la gente oralmente después puede agregar cosas con mucha facilidad, puede ir cambiando o puede ir quitando elementos esenciales o agregando elementos que también son superficiales. Por eso aparecen los escritos. Incluso en el aspecto de los escritos no es fácil, porque nosotros sabemos que existen muchos evangelios, por ejemplo, que se llaman evangelios apócrifos. Esto mismo ya nos está demostrando que no solo lo oral tiene su problemática en cuanto nosotros podemos ir agregando elementos que tal vez no son elementales o fundamentales dentro de la revelación de Dios para la comunidad. Y entonces aparecen los evangelios apócrifos, donde aparecen una cantidad, ¿verdad?, de elementos que no son esenciales dentro del camino o del plan de salvación. Eran como querer llenar lagunas ante el deseo, ¿verdad?, de conocer un poquitito más, ante la curiosidad sobre todo. Algunos de los evangelios apócrifos más bien están queriendo llenar las curiosidades que los evangelios canónicos que nosotros tenemos en la Biblia no nos narran o no nos cuentan, ¿verdad? Son como vacíos que existen en cuanto al tiempo cronológico, pero no es eso lo esencial del mensaje del evangelio. Sabemos que el mensaje del evangelio o la Biblia misma no te quiere transmitir, no es un libro de historia o un libro cronológico, desde el primer día, el segundo día, no es un diario de Jesús. Los evangelios son reflexiones profundas que vienen desde el corazón de una comunidad que luego se pone por escrito, pero que son elementos fundamentales de las enseñanzas que ellos aprendieron en esta experiencia con Jesús. Y esto es lo que nosotros tenemos que tenerlo en cuenta. Y eso es lo que pedimos también al Señor, ¿verdad? Nosotros mismos cuando estamos estudiando la palabra de Dios, cuando estamos estudiando la Biblia, que nosotros podamos entender el mensaje. Pepe la ñandeña mojana. Cualquier estudio bíblico no es simplemente conocer lo que es el libro como tal, sino que nosotros lo que queremos es llegar al mensaje esencial de ese anuncio. ¿Qué es lo que el autor sagrado nos quiso transmitir como camino de salvación dentro de nuestra historia de la misma salvación? Vamos a seguir con este tema del bautismo que nosotros estábamos desarrollando y estábamos hablando. Queremos mirar sobre todo y hablar un poco sobre justamente la teología del bautismo. ¿Cuál es la teología del bautismo? ¿A dónde está apuntando? Nosotros tenemos que ver que la iglesia de los apóstoles practicó desde el inicio, porque estamos hablando con los apóstoles, esta iglesia incipiente, esta iglesia que nosotros le llamamos judeo-cristiana, se insertó, ¿verdad?, y practicó desde el principio aquello que nosotros conocemos el movimiento bautismal que estaba existiendo en ese momento. Dijimos últimamente en nuestro curso anterior que Jesús mismo se deja bautizar por Juan. Y aquí ya entrábamos en una controversia, ¿verdad? Porque después, teológicamente hablando, ellos reflexionan y dicen, pero Jesús es Dios, Jesús es el Mesías, Jesús es, vamos a utilizar esta palabra, más importante, vamos a decirlo así, ¿verdad?, por ser el Mesías, que Juan. A Juan lo presentan como después como el precursor, el que viene simplemente a anunciar que está llegando el Mesías. Pero sin embargo, dentro de un aspecto histórico se nota que Juan tenía un gran movimiento, es uno de los primeros que comienza, ¿verdad?, a anunciar y a decir el reino de Dios está cerca, ¿verdad? Después se pone en la reflexión bíblica en bocas de Jesús y es la acción de Jesús, porque después es la comunidad que desarrolla, entiende que es Jesús el Mesías. Pero muchos seguían a Juan pensando también que Juan era el Mesías. Entonces, esto es de un aspecto bien antropológico, bien histórico. Pero entonces, quiere decir que esta iglesia incipiente que está comenzando, incluso esa iglesia que después estuvo con Jesús, se adhirió a la persona de Jesús, también ellos pertenecían a este movimiento bautismal que predicaba Juan el Bautista.
Recuerden que nosotros hablamos sobre esta predicación de Juan el Bautista pidiendo, dice, la conversión, ¿verdad? Era un bautismo de conversión. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. Ya está en las librerías alemanas una nueva y extensa biografía de Benedicto XVI, escrita por una de las personas que mejor lo conocen, Peter Sebald. Se titula Una vida. Benedicto XVI ha publicado ya otros 4 libros con Peter Sebald, tanto en su etapa como cardenal, papa y papa emérito. Este nuevo libro, por supuesto, también incluye una larga entrevista realizada en el año 2018. La web LifeSite News ha publicado algunos pasajes de ese diálogo en los que el Papa emérito menciona la homosexualidad y el aborto. Peter Sebald le pregunta si cuando al inicio de su pontificado pidió oraciones para no escapar de los lobos, había previsto los ataques que más adelante recibiría. Benedicto responde que la verdadera amenaza a la Iglesia y a la sede papal procede de la dictadura de ideologías aparentemente humanistas, porque si las contradices, te excluyen del consenso básico de la sociedad. Pone como ejemplos el matrimonio entre personas homosexuales, el aborto o la producción de seres humanos en laboratorios. Dice que la sociedad moderna está inmersa en la formulación de un credo anticristiano y si uno se opone a él es castigado por la sociedad con la excomunión. Concluye que el miedo a este poder espiritual del anticristo es más que natural y se precisa la ayuda de las oraciones de toda una diócesis y de la Iglesia Universal para resistirlo. La biografía incluirá muchos detalles poco conocidos, pues es un texto de más de 1000 páginas. Peter Sebald asegura que trabaja en ella desde hace 5 años. En otoño la publicará en inglés la Casa Bloomsbury y el Grupo de Comunicación Loyola en español. Saludamos a todos los obispos, autoridades y fieles en la paz de Cristo resucitado. La Iglesia Católica en Paraguay se sumó a las medidas preventivas del gobierno para evitar la propagación del coronavirus y así evitar un colapso en el sistema sanitario del país. Oñepyuta cuarentena inteligente, ahora oñemboese llegu tu paope. Roikua porã oĩha komba'asy ñande apytépe. Ha misa rupi vero hupytýta mbarete ha py'aguapy. Roikotevẽva ko jehasa asýpeguara. En la Santa Misa recibimos a Jesús en la Eucaristía. Alimento espiritual para todo cristiano. Como cristianos, necesitamos ir a la casa del Señor, a su encuentro, para pedir perdón y dar gracias. Así como pedir por nuestra nación, por nuestra familia y por todos nuestros hermanos. En la Santa Misa, Jesús se nos ofrece. Cuando lo recibimos en la comunión, estamos todos unidos en Él. Y es una oportunidad para unirnos fraternalmente en la oración. Y ofrecer lo que tenemos a Dios, que es todo amor. Quien como Padre nos llena cada día de bendiciones. Al ser bautizados, fuimos llamados a esa obediencia voluntaria y amorosa de asistir al recordatorio del sacrificio. Con esa misma actitud, podemos acatar las normas sanitarias vigentes dentro de los templos. De esa manera podremos fortalecer nuestro espíritu. Sin descuidar la integridad del prójimo desde la caridad. Doña Ngarecota o Pavavere tu paope. Cuarentena inclusiva para todos. Oñembo'ese jey tu paope. Roñembo'ese jey tu paope. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más.
ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Fundación Ñandeyara Ñe'e presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñandeyara Ñe'e. Parecía un día más y atendías el hogar. De pronto apareció el ángel del Señor con un saludo peculiar. Ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar. Concebirás al Hijo de Dios. Su nombre será Jesús. Y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta fue sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí. Hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Sin importarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón, tu respuesta no cambió. Un sí que nunca titubeó, que mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor. Quiero seguir tu ejemplo de amor. Ayúdame a poder decir sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí. Hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Dijiste sí.
entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí. Hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe. Estamos reflexionando sobre el bautismo en cuanto a significado de purificación de los pecados. Y lo primero que hablábamos y decíamos es que la conversión es una tarea humana, es decir, es una tarea nuestra. Y utilizábamos la palabra shub como una vuelta, girar, volver hacia Dios. Utilizábamos también la palabra metanus, metanoia, justamente como un cambio de mentalidad, cambiar mentalidad, ser diferente desde ahora, pensar de una manera diversa, porque de acuerdo a las ideas, decía uno de los grandes filósofos, son las ideas las que dirigen el mundo, dice, ¿verdad? Son las ideas las que cambian el mundo. Es interesante, ¿verdad? Son las ideas. Y claro, porque si uno tiene una idea profunda, una idea buena, eso entonces lo pone en práctica, lo ayuda a través de todos los otros elementos y hace que el mundo cambie. Algunos dicen, es la economía la que cambia el mundo. Pero si vos pensás bien, vos podés tener mucha plata, pero si no tenés ninguna idea, no tenés ningún pensamiento, después de plata, y no va a haber ningún cambio, ninguna transformación. Como antes era sobre todo el capitalismo. Porque el capitalismo lo único que hacía era juntar dinero y punto. Después viene un neocapitalismo y así. Entonces eso dentro de la evolución también de la economía, ¿verdad? Hoy en día se piensa más incluso hasta en a un compromiso social, ¿verdad? Que se tiene que hacer. Ya no es tanto mirarse a sí mismo, sino que todo lo que nosotros producimos y todo lo que nosotros vamos haciendo en vista también de la comunidad. Es interesante, ¿verdad? ¿Viste cómo las ideas van cambiando el mundo? Y entonces en la medida en que nosotros vamos generando nuevas ideas, la metanoia, metanus, qué interesante, ¿verdad? Cuando cambiamos chip, cuando cambiamos mentalidad, podemos cambiar el mundo. Podemos cambiar la relación entre las personas. Podemos cambiar nuestra familia. Podemos cambiar nuestro relacionamiento entre nosotros. Por eso que es importante, y la conversión siempre te va a pedir y te va a exigir, cuando hacemos, por ejemplo, un retiro espiritual, momento de silencio, momento de calma, calcular. Justamente ¿por qué? Porque tiene que pasar por esta metanoia, por la nous, por la mente, por ese cambio de idea. Entonces, y ahí entonces vas a poder transformar el mundo a través de la economía, no hay ningún problema, porque vas a necesitar. Pero necesitas tener buenas ideas para poder hacer esos cambios, ¿verdad? Quiere decir que te falta buenas ideas, o mejor dicho, te falta una metanoia. O con otras palabras, te falta convertirte, convertirse hacia Dios. Porque siempre la conversión nos va a apuntar hacia la comunidad. Cualquier cambio que nosotros hacemos en favor de la comunidad es justamente esa conversión que Dios nos está pidiendo y quiere de nosotros, para que la comunidad pueda crecer, la comunidad que entonces pueda desarrollarse y la comunidad que pueda vivir dentro de su propia dignidad. Si queremos poner un ejemplo más concreto, ¿verdad? ¿Cuál es tu idea o cuál es nuestra idea para cambiar el mundo con respecto a tantas situaciones de pobreza, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con los pobres? ¿Qué vamos a hacer con las personas que necesitan? Y bueno, cada uno puede tener muchas ideas. Uno puede decir, le voy a repartir a cada uno 10 millones de guaraníes para que comiencen a trabajar y para que tengan dinero. Bueno, eso puede ser tu idea. Otro puede ser con otra idea. Vamos a abrir un lugar donde nosotros a todos los pobres le vamos a atender y que vengan y le vamos a hacer un asistencialismo. Muy bien, es una idea. Vamos a hacer esto, vamos a recoger a los pobres, le vamos a tener en nuestra casa, le vamos a cuidar, le vamos a esto. Bueno, esa es otra idea. Y vamos a ver si alguno piensa y tiene la idea y dice, bueno, vamos a educarles, vamos a invertir en la educación, vamos a acompañarle,
Vamos a hacer que esta persona pueda calcular, utilizar su cabecita, que pueda levantarse solo. Vamos a darle los instrumentos para que esa persona salga adelante. Algunas veces a mí me da pena, ¿verdad? Porque los políticos cuando se están candidatando y que hacen las famosas visitas, sobre todo en los lugares pobres donde hay más gente y después le votan, ¿verdad? Y con un vacaí le compra su voto, lastimosamente, ¿verdad? ¿Por qué? Justamente porque falta educación. Porque falta educación. Pero ninguno, yo por lo menos hasta ahora nunca escuché así que un político se ponga y dice: mi plan verdaderamente, mi trabajo, lo que yo quiero traer aquí, como esta conversión, esta metanoia, es lo que significa en mi bautismo, porque todos somos bautizados, ¿verdad? En mi bautismo lo que yo propongo es este cambio de mentalidad. Propongo entonces como partido o como yo, no sé qué cosa, que me estoy aquí lanzando, ¿verdad?, a mi campaña a fortalecer la educación. Fortalecer la educación. Educar a la gente. Levantarla entonces. Y desde ahí entonces crear los puestos de trabajo. Porque entre lo que te hago yo voy a crear no sé cuántos mil puestos de trabajo. ¿Y de qué te sirve crear 10.000 puestos de trabajo si después no sabemos en qué utilizar o cómo utilizamos nuestro dinero? Ñajundipá, allá la año de riqueza, ñajundipá. Es lo del hijo pródigo, ¿verdad? Que teniendo tanta riqueza, su papá le dio todo lo que le correspondía. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Se mandó mudar. ¿Qué hizo? Gastó todo. Gastó en cualquier viroreí, ¿se dan cuenta? Hasta que después vuelve de nuevo a esa condición de tener que cuidar chanchos, nos dice, ¿verdad? Lucas, capítulo 15. Miren un poco, lean un poco, ¿entienden? Entonces se dan cuenta que nuestra vida cristiana, nuestra vida religiosa, religarnos con lo esencial de nuestra vida, de nuestra dignidad, de nuestra vida humana, esto es esencial y fundamental. Y entonces rechazar a Dios, dejar a Dios de lado. El aspecto religioso le ponemos de lado. Lastimosamente nosotros pensamos así, o muchas personas piensan así. ¿Y saben por qué? Porque son políticos y no son personas educadas, no se han educado. O por lo menos si se han educado con una tendencia más bien maquiavélica, ¿verdad? Una tendencia totalmente opuesta a lo que significa la comunidad. Porque hay tendencias y hay ideas que justamente también te educan y te hacen caminar hacia el yo, ¿verdad? Solamente el yo. Y bueno, esto es justamente ir totalmente contra una de las cosas elementales y fundamentales de lo que significa entonces el bautismo. Pero nosotros estamos hablando, todo con estos ejemplos bien concretos de nuestra vida, de sociedad, estamos hablando que el bautismo significa purificación. Purificación en el aspecto moral, porque el pecado de por sí es ya el aspecto de una falta de responsabilidad. Vean la moral, Gina, cuando nosotros no estamos haciendo bien las cosas. Volvemos enseguida con más ñande yara ñe. Fundación Ñande Yara Ñe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar.
Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Oportunidad de soñar, de escribir y de cantar. No sé bien, tal vez llegue a ser un cantautor. Siénteme, siento ganas de volar, de escalar y llegar al cielo azul. No sé bien, tal vez llegue a ser un aviador. Déjame nacer. No ahogues mi voz, cantar quiero al amor, recitarte bellos poemas y defenderte con valor. No ahogues mi voz, cantar quiero al amor. Aún soy pequeño, no me temas, junto a mí serás mejor. Dame la oportunidad de remar, navegar en alta mar. No sé bien, tal vez llegue a ser gran capitán. Siénteme, siente que quiero vivir para amar y reír en libertad. No sé bien, tal vez mi vida a otros pueda dar. No ahogues mi voz, cantar quiero al amor, recitarte bellos poemas y defenderte con valor. No ahogues mi voz, cantar quiero al amor. Aún soy pequeño, no me temas, junto a mí serás mejor. Nada es casualidad, vivo estoy, soy feliz, te siento aquí. Tal vez, mamá, pronto te podré besar. No ahogues mi
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, con esta fuerza y con esta gracia del Espíritu que decíamos. Estamos hablando desde el bautismo, el libro de los jubileos, que decía: yo creo para ellos un Espíritu Santo que los haga puros en primer lugar. Es decir, el hecho de que el Espíritu lo primero que confiere es la purificación. De modo que desde este día y por toda la eternidad ya no se aparten de mí. No se aparten de mí. Dos cosas. Primero, el hecho de ser puros que nos acerca al Señor. No nos olvidemos de este aspecto, ¿verdad? Siempre la Biblia insiste mucho en la pureza, ¿verdad? El ser limpiados, purificados por Dios para acercarnos junto a Él, ¿verdad? O, mejor dicho, cuando uno es impuro y se acerca a Dios, lo primero que Dios hace es purificarnos. ¿Se acuerdan? Incluso en el Nuevo Testamento encontramos algunos de estos elementos que traemos como idea central desde el Antiguo Testamento. Los leprosos que se acercan junto a Jesús, lo primero que piden para acercarse es ser purificados. Señor, tú que puedes purificarme. Señor, tú que puedes sanarme. También en Lucas, ¿verdad?, encontramos cuando estos 10 leprosos se acercan, pero dice que estaban alejados siempre de la comunidad. Viste que lo que es impuro siempre nos aleja de la comunidad, hasta que ellos se acercan a Jesús para ser reincorporados dentro de la comunidad. Entonces dentro de la comunidad. Pero necesitamos ser purificados y esto significa la conversión. Esto significa verdaderamente entrar en aquello que el Señor nos quiere regalar, ¿verdad? Que es esa vida nueva. Y eso lo encontramos también en el Nuevo Testamento, así como hasta en los libros apócrifos. Es decir, que estos son los elementos fundamentales y esenciales que se están significando en el bautismo. Pero estos significados que nos tienen que llevar después, decíamos, a una vida moral, a una vida de responsabilidad, ser puros ante el Señor y seguir caminando de esta manera. En la época del Mesías, es decir, ya cuando este movimiento mesiánico, el movimiento mesiánico aparece dentro del movimiento apocalíptico. El pueblo está lleno de sabiduría causada por el Espíritu de justicia y de poder. Está entonces el pueblo lleno de sabiduría causada por el Espíritu. La sabiduría es entonces una forma también nosotros de purificarnos. Y hasta yo quisiera entrar en un aspecto más bien antropológico, ¿verdad?, para hacer una relectura, ¿verdad?, pero cambiándole a una visión antropológica, no así religiosa directamente, ¿verdad? La sabiduría, ¿qué sería para nosotros? Y sería también la educación, diría yo. Por eso entro a un aspecto nuestro, a un aspecto más antropológico que nosotros podemos entender. La ñandetabuino, ¿qué pasa? Y justamente nosotros estamos muertos. El que está muerto de cierta manera, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Y por qué no está desarrollando esa capacidad tan linda y tan grande de la inteligencia que el Señor le ha dado para que podamos nosotros hacer un camino de salvación? El camino de salvación siempre va a necesitar, decíamos, del aspecto histórico, del aspecto humano, del aspecto tangible nuestro. Somos nosotros que antropológicamente tenemos que resolver nuestros problemas humanos de convivencia, de comunidad. Pero desde ahí entonces entendemos, y ahí está, aquí le llama la sabiduría. La sabiduría es el que les da, dice, causada por el Espíritu. La sabiduría causada por la fuerza de Dios sería entonces. Es la presencia de Dios. No vamos a solucionar entonces nuestros problemas políticos o nuestros problemas sociales, de pobreza, de falta de educación, etcétera, etcétera, si es que nosotros no entendemos que la sabiduría es causada por el Espíritu. Y el Espíritu es la fuerza de Dios. El Espíritu entonces es ese aspecto trascendental que nosotros tenemos dentro de nosotros mismos y que tenemos que forzar justamente despertarlo, ¿verdad? Entenderlo, para poder después hacerlo redundar en este otro aspecto muy humano. El asunto es que muchas veces nosotros nos quedamos simplemente aprisionados, ¿verdad?, encarcelados por el aspecto humano, así como dice Platón, ¿verdad?, quedamos aprisionados. Y ese espíritu que tiene que desenvolverse, que tiene que salir desde adentro, que nos tiene que despertar, entonces nosotros mismos muchas veces lo dejamos de lado. Y no entendemos que es esa voz interior, esa voz de Dios que grita a nuestro interior, ¿verdad? Como dice Pablo, nos hace gritar, Abba,
Padre. O sea, es un salir desde adentro para que nosotros podamos realizarnos como personas y realizarnos sobre todo como comunidad. Y entonces, también estos que eran los hombres de Qumran, los piadosos de Qumran, ellos saben que la conducta del hombre solo puede permanecer constante en el espíritu que Dios creó. Esto sí que es mucho más humano, mucho más antropológico. Los hombres de Qumran, los piadosos de Qumran, que son gente muy concreta, ¿verdad? Porque ellos encuentran a Dios en esa reflexión de la comunidad, pero en una comunidad que trabaja todos los días, que se empeña en las cosas muy concretas, en las cosas del día a día que ellos esperan, la irrupción, el escatón del Dios que entra, es decir, el entender que Dios actúa en nuestra propia vida. Y por eso ellos dicen, la conducta del hombre, lo que nosotros vivimos, cómo nosotros actuamos, solo puede permanecer constante. Vamos a ser constantes. Ahí con este día añade ya es algo. Sí, se haya bautizado, que sí, se llama tu paope, sí, se haya poma la primera comunión, sí, se haya confirmado que no hay constancia. No hay constancia. Entonces aquí tenemos que comenzar a reflexionar un poco, a ver qué significa cada uno de estos sacramentos, la fuerza del Espíritu que hemos recibido. Y dice, solo puede permanecer constante en el Espíritu que Dios ha creado, es decir, en ese Espíritu que Dios ha infundido en nosotros. Vamos a ser constantes en nuestro camino de vida, en nuestro camino de fe en la medida en que entendemos que Dios creó para nosotros. Crear aquí significa el hecho de que Dios nos infunde, Dios entra dentro de nosotros. Esta es una reflexión ciertamente un poquitito más elaborada de lo que nosotros ya encontramos en los escritos también del Génesis. Si queremos mirar no solamente de los escritos apócrifos o de los hombres de Qumran, etcétera, sino que en el libro sagrado de la Biblia, Génesis capítulo 2, versículo 7, cuando te habla de la misma creación del hombre, ¿verdad? Dios que infunde su espíritu, el nefesh, la esencia de Dios. Estamos volviendo a lo mismo siempre, ¿verdad? La esencia, lo fundamental de parte de Dios que crea en nosotros. El crear significa que Dios mismo nos infunde su espíritu, entra en nosotros y desde ahí dice el hombre resultó un ser viviente. El hombre resultó un ser viviente solamente en ese momento en que tenemos al espíritu. Luego también Qumran dan gracias por el espíritu de santidad que les ha sido enviado. Este espíritu de santidad que les ha sido enviado. Esta promesa se cumple ahora por el don del Espíritu en el bautismo. Para esto prometió Jesús el bautismo. Inmediatamente después de la gran efusión del Espíritu Santo, Pedro dice que cada uno de ustedes se bautice y reciban el don del Espíritu Santo. Entonces, cuando Pedro dice esto, quiere decir que esto es esencial en la vida del cristiano. Es la fuerza del Espíritu que nos hace vivir como tales. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e. Señor Presidente y autoridades, permítanos participar prudentemente de la misa. Nadie estará en peligro. Tendremos en cuenta todo lo necesario. Ñañangarekota ñandeki. Yaipuruta ao iyurumoaha. Yayekoheita ñamoita. Gel ha aniña ñongaku. Somos iglesia que debe permanecer en oración. Somos el cuerpo visible de Cristo. Y como estamos unidos del matrimonio, necesitamos estar unidos a Cristo en la Eucaristía. Así como necesitamos alimentos y vamos al súper, más para el alma necesitamos comulgar en la misa. Así como no podemos dejar de trabajar, no podemos estar lejos de la misa. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti.
Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñandeyara Ñe'e presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes. Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñandeyara Ñe'e. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Señor, yo quiero estar aquí, tomar conciencia de tu amor, abrirte hoy mi corazón y que me enseñes a vivir. Porque siempre aquí a mi lado tú estarás, ya te siento caminando junto a mí. Sé muy bien que tú jamás me dejarás, por eso te prometo estar aquí. Porque aquí puedo sentir tu dulce paz, tu gran bondad, toda tu fuerza. Porque aquí puedo sentir tu gran amor, tu corazón y tu grandeza. Porque aquí puedo sentir tu dulce paz, tu gran bondad,
fuerza, porque aquí puedo sentir tu gran amor, tu corazón y tu grandeza. Señor, yo quiero estar aquí, tomar conciencia de tu amor, abrirte hoy mi corazón y que me enseñes a vivir, porque siempre que a mi lado tú estarás, ya te siento caminando junto a mí. Sé muy bien que tú jamás me dejarás, por eso te prometo estar aquí. Porque aquí puedo sentir tu dulce paz, tu gran bondad, toda tu fuerza. Porque aquí puedo sentir tu gran amor, tu corazón y tu grandeza. Porque aquí puedo sentir tu dulce paz, tu gran bondad, toda tu fuerza. Porque aquí puedo sentir tu gran amor, tu corazón y tu grandeza. Porque aquí puedo sentir tu dulce paz, tu gran bondad, toda tu fuerza. Porque aquí puedo sentir tu gran amor, tu corazón y tu grandeza. Porque aquí puedo sentir tu dulce paz, tu gran bondad, toda tu fuerza. Porque aquí puedo sentir tu gran amor, tu corazón y tu grandeza. Queridos hermanos, seguimos con Ñande Yara Ñe. Estamos hablando y estamos reflexionando sobre el bautismo como causa de redención y de salvación. La afirmación tiene un perfil también futuro, escatológico. Claro, porque nosotros pensamos y decimos, bueno, el bautismo es para redimirnos, para salvarnos, y alguna vez se llamó momburugo, o sea, como algo que sucederá cuando muramos, pero sin embargo no es así. A pesar de que apunte hacia el futuro, nuestro futuro depende de qué cosa? Depende de nuestro presente, de cómo estamos viviendo ahora. Mi futuro va a depender de lo que yo vivo ahora. Y más aún diría, mi futuro y mi presente depende de mi pasado, de cómo yo fui viviendo, entonces ahora soy esto. Yo soy sacerdote ahora, pero ¿por qué? Y porque antes, en mi pasado, comencé a vivirlo, a prepararme, sentí esta vocación y hice un camino. Es un proceso. Ahora soy esto que soy. ¿Qué voy a hacer en el futuro? Y bueno, en el futuro va a depender de lo que yo hoy estoy viviendo y cómo estoy viviendo. Es decir, que nuestro presente condiciona nuestro futuro. Y nuestro presente fue condicionado o es el resultado, mejor dicho, de un pasado que nosotros fuimos preparando, fuimos viviendo. Y eso que fuimos viviendo ahora entonces es resultado de nuestro presente, y nuestro presente va a condicionar y va a decir
cuál va a ser nuestro futuro. Y así también nos está diciendo, ¿verdad? Que de cierta manera el bautismo salva para el juicio del futuro. Nuestro compromiso, nuestra responsabilidad moral, porque hablamos de eso nosotros. El bautismo se vive hoy. Nuestra salvación y nuestra redención ya se vive hoy. Incluso tenemos esa frase que decimos, ¿verdad? El cielo comienza aquí en la tierra, decimos. Y es lo mismo que estamos diciendo aquí. Nuestro cielo comienza en la tierra, nuestra salvación, nuestra redención. Es decir, vivir en la felicidad, vivir redimidos, vivir en nuestra propia dignidad, lo comienza aquí en ese sentido de que nosotros tenemos que vivir dentro de nuestra comunidad y dentro de esta respuesta, de esta gracia que el Señor nos ha regalado y nos sigue regalando en el día a día, donde nosotros responsablemente asumimos esa gracia y lo llevamos adelante, Entonces, nosotros podemos mirar que el efecto interno de este bautismo es la oración. Y es esa petición a Dios para que cree una buena conciencia que tiene su fundamento en la purificación interior concedida por Dios en virtud de la salvación de Cristo. ¿Por qué dice que la oración es lo esencial y fundamental? Aquí tenemos que entender otro aspecto, ¿verdad? La explicatio terminorum de la oración. La oración de por sí entonces es esa capacidad de relación que yo tengo con lo luminoso, es decir, con Dios. ¿Por qué dice que la oración es aquí el efecto interno que hace que cree una conciencia para que yo pueda ser purificado y para que yo pueda vivir de acuerdo a lo que el Señor me está pidiendo? Y justamente porque cuando hablamos de oración, estamos hablando de un entrar dentro de sí mismo. Por eso te habla como un fruto interno, un fruto que me prepara el corazón, prepara mi mente. Yo estoy pensando, yo me estoy abriendo a Dios. Y en la medida en que yo me estoy abriendo a Dios, en la medida en que yo estoy entonces entendiendo qué es lo que el Señor me está pidiendo y miro en mi interior cómo yo estoy viviendo esa petición de Dios para ser feliz, es decir, para salvarme, para realizarme, para planificarme, entonces en este sentido la oración es la fuerza y es la que crea conciencia, dice. Es la que crea conciencia. Porque en la medida en que yo soy una persona orante, entonces yo también entro en sintonía con el Señor y estoy diciendo, bueno, Señor, tú me has creado para ser feliz. Tú, Señor, me has creado para que yo haga un camino de felicidad, un camino de realización, un camino de planificación. Y entonces así nosotros tenemos en cada una de nuestras celebraciones, aquí mismo, ¿verdad? En una celebración litúrgica del bautismo, lo que tenemos nosotros es esa gracia para poder obtener el perdón de Dios. ¿Por qué nosotros podemos obtener el perdón de Dios? Porque justamente entrando en nuestro interior, sabiendo lo que nosotros somos, quiénes somos, nos descubrimos a nosotros mismos, porque nuestra conciencia nos está hablando. Nuestra conciencia nos está diciendo a través de la oración cómo estamos viviendo y qué estamos viviendo. Y en la medida en que nosotros entendemos eso, desde ahí podemos comenzar a hacer este camino de redención y de salvación. La dayapillaino, ¿verdad? Si nosotros no nos damos cuenta o no queremos asumir nuestra responsabilidad de quiénes somos nosotros, si estamos en el bien o si estamos en el mal camino, entonces será imposible después hacer un camino de redención y salvación. Muchos de los padres de la Iglesia, y especialmente San Ireneo de León, decía: solamente aquello que se asume se puede redimir. Dice solo aquello que se asume y se asume y se conoce se puede redimir. Y justamente quiere decir ¿cuál es tu condición en esta circunstancia? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Quién soy yo? ¿Estoy en el camino del bien o estoy en el camino del mal? ¿Estoy haciendo bien o estoy haciendo mal? ¿Soy corrupto o no soy corrupto? ¿Soy fiel o soy infiel? Pero ¿dónde con la yeyayacua? Y tu conciencia no te va a engañar porque vos sabés muy bien cómo estás viviendo. Vos sabés muy bien si sos un mentiroso, si sos un ladrón. Vos sabés muy bien
si sos un comprometido con tu iglesia, con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con tu sociedad, con tu iglesia, con Dios, contigo mismo. Vos sabés muy bien, vos sabés muy bien. Y eso es lo que te está diciendo la oración, por eso es el elemento fundamental. El efecto interno, ¿verdad? Es la oración, para que cree conciencia en mí. Si nosotros, y aquí entonces viene esto como una deducción, pero así directa, ¿verdad? Si nosotros no somos personas de oración, si nosotros no rezamos, si nosotros no nos encontramos con el Señor, no tenemos ese momento de reflexión personal, evidentemente que no llegamos ahí por donde nosotros estamos. Y ahí estamos de extraviados. ¿Cuántas veces muchos que se convierten después, ¿verdad? Y que vuelven a Dios, cuando comienzan a reflexionar, justamente están haciendo eso. Entran a recapacitar, entran dentro de sí mismos, hacen esa oración personal y dicen, ¡ay Señor! Lo que me está diciendo mi conciencia y cómo yo estoy viviendo. No se olviden de la parábola del hijo pródigo, Lucas capítulo 15. Dice que él, después de que hizo todas sus fechorías, en un momento en que se encuentra en necesidad, va y se sienta ahí entre los chanchos. Los chanchos significa la impureza, el pecado, petuyupabe, ¿verdad? Que se encuentra. Ahí comienza él a hacer su oración. Ahí comienza a hacer su oración. La oración entonces no es simplemente repetir fórmulas. La oración no es simplemente entonces repetir algunas palabritas ahí que tengo que aprender de memoria. La oración es cuando sale verdaderamente del corazón. La oración es cuando sale de lo más profundo de nuestra vida. El hijo pródigo entiende y dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Oye, por la oración, Gina. Me levantaré y volveré a la casa de mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como el último de tus servidores. Queridos amigos, pidamos entonces esta redención y esta salvación. Y el bautismo nos lleva a eso. Es inherente a nuestro bautismo, algo que está en nosotros. Tenemos que despertarlo. Para despertarlo, utilicemos de la oración. Nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor que les acompañe siempre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe. Esto fue Ñande Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas.